No reciben dinero de Venezuela ni de ningún otro lugar. Es una nación fallida. México va a dejar de enviarles petróleo. Yo sí quisiera que hubiera un diálogo entre Cuba y Estados Unidos para que se arreglaran las cosas, pero nosotros como cubanos no pasáramos el trabajo que estamos pasando ahora. Crisis en La Habana debido a la crisis en Washington, petróleo, aranceles y la necesidad urgente de un enemigo externo. El superávit no es un milagro, enero siempre da estacionalidad y el ajuste que siempre lo termina pagando la gente. Esto y más en el análisis informativo Genosis de hoy. Comencemos. Desde comienzos de 2026, Trump necesita urgentemente una distracción o toda Latinoamérica lo va a pasar y lo va a seguir pasando muy mal. Si bien esto no es reciente, cobra relevancia porque parece permanecer. El pasado 29 de enero, Trump firmó una orden ejecutiva de emergencia nacional, precisamente la orden ejecutiva 14380, que aborda las amenazas del gobierno de Cuba frente a los Estados Unidos, declarando a Cuba una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos, amenazando con un sistema de aranceles adicionales, es decir, aranceles punitivos sobre las importaciones de Estados Unidos a cualquier país, que sabemos que cuando se refiere a cualquier país más se refiere hacia México, pero él dice a cualquier país que envíe petróleo o que le venda petróleo a Cuba, sea cualquier tipo de petróleo y sea de forma indirecta o directa. Y a ver, estamos hablando de una isla de 11 millones de habitantes que lleva más de 60 años soportando un bloqueo criminal y extorsionista del imperio en decadencia, que no es que este bloqueo afecta a las grandes élites políticas, sino a los cubanos de a pie, que tienen en ocasiones más de 20 horas de apagón y familias enteras que lloran para no morir de hambre. Obviamente todo esto constituye una amenaza nacional para la mayor potencia militar del planeta, como no podía ser de otra manera. Pero a ver, demos un paso atrás y recordemos todos los bloqueos de Estados Unidos hacia Cuba. El embargo comercial total de 1962 bajo la presidencia de John F. Kennedy, Estados Unidos prohíbe todo tipo de comercio con Cuba. Esto implica directamente que Cuba no puede comprar ni vender nada de Estados Unidos, no puede usar bancos estadounidenses, no puede acceder libremente a la tecnología con componentes de Estados Unidos. Esto fue la base y el principio de todo el bloqueo. Sigamos con la prohibición financiera y bancaria desde los años 60 y reforzado en los 90. Gobiernos varios, pero sobre todo el de Clinton. Cuba queda fuera del sistema financiero estadounidense. Esto implica directamente que bancos del mundo evitan operar en Cuba por miedo a las sanciones. Los pagos internacionales son lentos, caros y en ocasiones imposibles. Falta de crédito y financiamiento de forma directa con Cuba. Si nos ponemos a analizar, este fue realmente uno de los golpes más duros para Cuba. Continuemos. La ley Torricelli en 1992, bajo el gobierno de George Bush, extiende el bloqueo a filiales extranjeras de empresas estadounidenses. ¿Qué significa esto? Que una empresa de Estados Unidos en otro país no puede comerciar con Cuba debido a las sanciones que le pueden poner. Este es un castigo indirecto a terceros, es decir, a personas o instituciones o empresas que pueden estar fuera del país. Este es el primer paso hacia las sanciones extraterritoriales. Continuemos. La ley Helms-Bolton en 1996, bajo el gobierno también de Bill Clinton. Esto convierte el embargo en ley permanente y castiga a empresas extranjeras. Implica directamente que empresas extranjeras pueden ser demandadas en Estados Unidos. El embargo no puede levantarse sin el Congreso y bloquea inversiones internacionales hacia Cuba. Sigamos avanzando. Restricciones a viajes y remesas. Esto se hace en varias fases, pero sobre todo en el gobierno de Donald Trump de 2017 a 2020, es decir, en su primer mandato. Esto implica directamente menos dólares que entran a Cuba, por ende un golpe directo hacia las familias cubanas y afecta el turismo y la economía cotidiana. De nuevo, esto no afecta a las grandes élites políticas de Cuba, sino al pueblo cubano, al cubano de a pie. Luego vamos con la persecución a navieras y al petróleo en 2019 bajo el gobierno una vez más de Donald Trump, que impone sanciones a barcos que transportan petróleo a Cuba. Esto implica directamente escasez de combustibles, apagones y crisis de transporte y producción, entendiendo que la electricidad es vital. Aquí es donde empieza, en términos de energía, la asfixia más directa que se ha visto de Estados Unidos hacia Cuba. Luego vamos cuando Estados Unidos incluye a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. En 2021 la reincorporan bajo el gobierno de Donald Trump al final de su mandato. Esta es una etiqueta política y financiera muy grave, ya que implica directamente que bancos y empresas huyen automáticamente del país. Significa también más aislamiento financiero y menos ayuda y cooperación
relación internacional. Es el equivalente a ser la oveja negra a nivel de geopolítica. Y por último tenemos esta orden ejecutiva de aranceles a países que vendan o que proporcionen cualquier tipo de petróleo hacia Cuba. Es decir, ya no solo se castiga a Cuba, se castiga a México, se castiga a Venezuela, se castiga a Rusia y a cualquier otro país que intente proporcionar petróleo hacia Cuba. Esto es un aislamiento casi total del suministro energético que llega a Cuba. Este es el bloqueo más agresivo que se haya hecho contra Cuba. Pero a ver, aquí entra la pregunta que nos hacemos siempre: ¿por qué ahora? Y ya lo hemos dicho antes, la crisis de popularidad de los republicanos y el gobierno de Trump es un hecho. En Estados Unidos el índice de aprobación ha caído a 37%, la peor en su segundo mandato. Según más de la mitad de estadounidenses, la administración de Trump es la peor y dicen que incluso estaban mejor con Biden. Los latinos en Estados Unidos, que hay que decirlo abiertamente, fueron vitales para la victoria de Trump. Votaron por él creyendo que todo sería distinto y ahora ven horrorizados como por tener un acento o un color que no sea el naranja característico de Trump son perseguidos, golpeados, encerrados. Solo un 29% de estos latinos aprueba las acciones de Trump. Incluso los americanos que protestan contra las acciones y las políticas de Trump son asesinados como ganado. Obviamente vemos por qué la desaprobación. Pero a eso ahora hay que sumarle que se publicaron 3 millones de páginas de los archivos de Jeffrey Epstein, documentos en los que el nombre de Donald Trump aparece un aproximado de 4,000 veces, es decir, aparece más que el nombre de Iron Man en los cómics de Iron Man. Un documento oficial del FBI detalla la denuncia de una mujer que acusa a Donald Trump de haber abusado de ella cuando tenía 13 años. Existen registros del avión privado de Epstein donde figura Trump además de otras figuras conocidas de Estados Unidos, con información extremadamente comprometedora para él, su gobierno y su gente. Por otro lado, también existen listas que, si bien no están verificadas, están archivadas y documentadas, de las cuales Donald Trump ha hecho hasta lo imposible porque no aparezcan. Porque claro, en esas listas encontramos los detalles de la subasta de menores, que es una de las únicas cosas que aquí puedo mencionar del sinfín de atrocidades y asquerosidades que aparecen ahí. ¿Y qué dice Trump al respecto? Dice que esto no prueba absolutamente nada, que es momento de dejar que esas cosas pasen. Es más, ha llegado a decir que son mentiras de demócratas. Recordemos, estamos hablando de archivos oficiales, no de las declaraciones de un congresista demócrata. Es decir, él se hace a un lado para no verse involucrado en esta asquerosidad capitalista sin medida, pero pese a sus esfuerzos por hacerse a un lado, este asunto le ha salpicado de más. Ya lo vimos de forma directa en su índice de aprobación. Yo creo que con esto ya nos queda más que claro el porqué de la imperiosa necesidad de hacer cualquier cosa para que su nombre ya no aparezca en titulares que no le favorecen. Esto comenzó el 3 de enero en Venezuela, ya más de un mes del rescate benevolente de Trump a todos los venezolanos y, como no, al control de su petróleo, y ahora va por Cuba, todo para librarse de los problemas de política interna que tiene esta nación, que incluso ha intentado hacerlo con represión interna, siendo el terrorista de su propio país, y aún así todos quieren que Donald Trump y Estados Unidos vaya a su país para liberarlos. Pero cuando apareces en portadas y titulares junto al nombre de Epstein, tu popularidad no es necesariamente la mejor, de hecho está por los suelos, y los que dicen Trump ven a salvarme solamente son fanáticos ilusos, y Donald Trump nos ha demostrado que con sus acciones lo único que busca es un enemigo con mucha urgencia. Y centrados en Estados Unidos, esto a menudo significa guerra. Es decir, Trump necesita que todos hagamos la mirada a un lado, y si ya agotó Venezuela, ya agotó Europa con Groenlandia, obviamente ahora sigue Cuba. Hay que apuntar hacia ellos y amenazar a México para que no los pueda ayudar. Porque con Maduro fuera del tablero, que recordemos era una amenaza extrema y directa para todos los estadounidenses, y con el petróleo de Venezuela ya no hacia Cuba sino hacia Estados Unidos, quiere hacer lo mismo con Cuba, en la mayor extorsión internacional y también el mayor estrangulamiento, la mayor asfixia nada camuflada hacia un país soberano. Porque hay que entender algo, el enfoque de esta medida más que hacia Cuba es hacia México, ya que este país le enviaba más de 20,000 barriles diarios a Cuba. Desde el pasado septiembre ya solo le envía 7,000 y ahora le ponen la pistola al cuello para que ese número se acerque cada vez más a cero. Ahora, Cuba necesita 120,000 barriles diarios de petróleo para mantener funcionando su sistema eléctrico, obviamente seguido de oraciones. Produce 40,000 en sus propios pozos y los 80,000 barriles restantes los tiene que importar. Rusia le enviaba el 15%, pero desde octubre ya no le envía absolutamente nada. 20% llegaba de México, 30% de Venezuela y apenas un 6% de Algeria. Es decir, lo están asfixiando por completo, ya que luego de la firma, el Financial Times estima unos 15 a 20 días de combustible para Cuba antes del colapso total. Ahora bien, esos días ya pasaron. Ahora Cuba vive una crisis energética severa
en desarrollo, sin combustibles para aviones al menos durante un mes, apagones que se prolongan incluso por 40 horas en las localidades, no en el palacio de gobierno, no para las grandes élites políticas, sino en las localidades, desde el corte que prohíbe que aliados como Venezuela y México le envíen petróleo. ¿Y qué es lo que ha hecho Trump al respecto de este tema? Dice que el término asfixiar es muy duro, lo único que estoy haciendo es quitarles el petróleo, quizás no puedan sobrevivir, pero eso es lo único que estoy haciendo. Es realmente increíble escuchar estas declaraciones, porque él obviamente sabe que esta limitación de la llegada de petróleo a Cuba se traduce directamente en la precarización de la vida, es decir, desaparece el transporte público y el transporte en general, no hay electricidad para refrigerar alimentos clave y por tanto se pudren, no hay electricidad para los hospitales donde están las personas enfermas, pero eso es lo que menos le importa a Donald Trump. Incluso un congresista estadounidense dijo abiertamente que durante 65 años Estados Unidos ha mantenido un embargo contra Cuba, matando deliberadamente de hambre a los civiles, con la esperanza de que su desesperación desencadene en un levantamiento. El último ataque de Trump contra esta isla está diseñado para provocar un colapso humanitario, profundizando nuestro castigo colectivo al pueblo cubano y forzando aún más migración. Cuba no representa ninguna amenaza para los Estados Unidos, pero ese no es el punto. Trump está inventando una excusa para forzar el cambio de régimen. Porque al final del día ese es el punto, ¿no? Esa es la estrategia política que está detrás de todo esto, ya que como todos sabemos, la blasfemia de sentirse libre como país deriva necesariamente en la asfixia, en el bloqueo económico hacia tu país, que al tener este bloqueo, tus gobernantes no pueden responder, y si no pueden responder, tú te enojas con ellos y haces el cambio de régimen, forzas el cambio de régimen como pueblo, en lo que los liberales abiertamente llaman la batalla cultural, que no es más que hacer que la oposición o la idea de la oposición llegue ahí. Pero a ver, de funcionar esta estrategia, esta maquiavélica estrategia que está de más decirlo, nunca ha funcionado, es el mayor fracaso a nivel de revolución de régimen que ha intentado Estados Unidos, pero de funcionar, ¿no sería cruel? ¿No sería inhumano? ¿No sería sádico? ¿No estaríamos pisoteando los derechos humanos de toda una nación? Y a ver, por otro lado, si el socialismo, si el comunismo son tan malos como dicen, derivan en pobreza, derivan en fracaso, porque eso es lo que siempre andan diciendo, ¿no? Que es un fracaso incluso desde el concepto. Pero si es así, si realmente es un fracaso en todos los niveles, ¿por qué no los dejan fracasar por sí solos, no? Claro, para demostrar que son un fracaso hay que bloquearlos, ¿no? Para demostrar que son un fracaso hay que asfixiarlos económicamente. Parece contradictorio si nos ponemos a pensar, ¿no? Llamar fracasado a un país que ha estado bloqueado, que ha estado asfixiado por décadas y atribuírselo únicamente a su ideología, cuando si somos totalmente realistas, hasta un país liberal, el más liberal que se les ocurra, con esa asfixia termina en el abismo también. Además de todo esto, la ONU ya ha votado 33 veces desde 1992 hasta 2025 en la Asamblea General para condenar y pedir el fin del bloqueo a Cuba, con un promedio de 168 votos a favor, 3 en contra y 10 de abstención. Pero aún con todo eso, esto no para, de hecho aumenta. ¿De qué sirve votar cuando el acto democrático de votar se convierte en una acción inocua frente a los caprichos de una sola persona? ¿Y por qué decimos que esto va contra México? A ver, este país anunció una ayuda humanitaria hacia Cuba que envía Sheinbaum con alimentos y otras cosas. Pero a ver, este acto de auxilio no tenemos que tomarlo como una acción de soberanía nacional, sino como un acto de prudencia. México no puede enfrentarse de forma directa a Donald Trump, menos cuando esté en pie el Tratado de Libre Comercio entre Canadá, México y Estados Unidos, que hay que decirlo, México siempre ha sido el más importante ahí, pero parece no darse cuenta. Es decir, si México le envía petróleo a Cuba, Estados Unidos le pone aranceles y complica el Tratado de Libre Comercio, haciendo que todo se ponga complicado para México, afectando su balanza comercial. Pero ceder ante Trump también es contraproducente, ya que si una vez le das la mano, la siguiente te pide el brazo y todo el cuerpo. Así que todo está bastante complicado para México y el apoyo simbólico que Sheinbaum envía hacia Cuba es lo mejor que pueden hacer mientras buscan canales diplomáticos para poder ayudar a esta isla. Pero vamos, si somos realistas, esos canales están cerrados hace ya semanas. El dilema de México está en hacer prevalecer sus principios y que su pueblo pague, o en ceder y sumirse a un matón histórico para que ya no lo asfixien tanto. Así que México está entre la espada y la pared. Estados Unidos quiere obligarlo a seguir su línea. El colapso en Cuba ya ha comenzado y solamente se está desarrollando cada vez más y más. Trump está haciendo todo esto porque necesita con suma urgencia una victoria personal, para que su nombre en los titulares aparezca junto a Cuba y no junto a Epstein, para que esos titulares hablen de cómo él conseguirá el cambio de régimen en Cuba y no de cómo fue parte de la subasta de niñas. Ahora vamos con la información nacional.
El gobierno anunció con mucho entusiasmo un superávit fiscal en enero de 2026. La palabra superávit fue elegida cuidadosamente para presentarla como prueba de orden, prueba de una buena gestión, una muestra definitiva de que la economía boliviana finalmente estaría entrando en una senda de corrección responsable. Sin embargo, si vemos un poco detrás de este titular optimista, se asoma a nosotros una realidad mucho menos heroica y bastante más conocida, porque el superávit en enero no es una rareza a nivel histórico, ni una conquista técnica económica del actual gobierno. De hecho, es un fenómeno bastante estacional, bastante ocasional, común en nuestro país. Es más raro que no pase a que pase, ya que es bastante previsible, y ahora lo convierten en una hazaña política. Esto no es solamente incongruencia por parte del gobierno, sino una narrativa oficial para intentar calmar las aguas y que los índices de aprobación suban. Bolivia registra superávits fiscales en enero desde hace años, no necesariamente por disciplina fiscal, sino por una simple lógica administrativa. Enero siempre es un mes de estacionalidad fiscal, es decir, los pagos tributarios están acumulados, existen regularizaciones, existen vencimientos de los grandes contribuyentes y mientras tanto el gasto público arranca lento. Muchos contratos se ejecutan mucho más adelante, los salarios y proyectos grandes aún no se expanden y esto automáticamente genera superávit. En simples palabras, el Estado gasta mucho antes de que el dinero le llegue, sin ningún tipo de mérito político. Lo excepcional, como dijimos, es que esto no pase y de hecho no pasó en 2025, pero aún así presentan este resultado actual como una señal de cambio estructural, ignorando deliberadamente la historia fiscal de nuestro país y aún más ignorando que nosotros no lo sabemos o que no lo recordaremos. Y aquí vale la pena salirnos un poco para hacer una pequeña corrección, ya que muchos analistas han afirmado que el superávit se da debido al oro y su valoración. Dicen que como el valor del oro es directamente proporcional al crecimiento del dólar en el mundo, nosotros siempre daremos números positivos, aunque no duraderos, porque estamos sujetos a ella y sujeto a esa valoración. Aquí hay que separar dos cosas esenciales para entender esta corrección: contabilidad fiscal y balance patrimonial. En Bolivia, las pequeñas y aparentemente ficticias 22 toneladas en reserva de oro que tenemos como país sí tienen relación con su valoración, es decir, cuando el precio del oro sube, el valor contable de nuestras reservas evidentemente aumenta, cuando cae disminuye, pero ese movimiento para nada es ingreso fiscal, no entra al presupuesto, no financia un gasto corriente, no paga salarios ni tampoco bonos, es el ajuste de valuación de un activo. Decir que esto es superávit es equivalente a creer que una casa que está altamente valuada paga el agua por sí sola. Ahora bien, el oro no genera superávit, eso hay que tenerlo bastante claro, pero sí ayuda, sí permite que exista superávit sin colapsar por otro lado. Son dos cosas totalmente distintas. El papel real, el papel genuino del oro que Bolivia dice tener, tiene más que ver con una mejora del balance patrimonial del Banco Central y un alivio de presión externa en un contexto de escasez extrema de divisas líquidas. Esto permite que el Estado no tenga que recurrir de inmediato a mayor emisión, a ajustes más violentos o a un endeudamiento aún más acelerado. El oro actúa simplemente como un colchón, no como un motor, no genera superávit, solamente evita que el cuadro se vea mucho peor. Cuando se escucha decir el superávit viene del oro o el oro genera superávit, también se está afirmando que un paracaídas te podría hacer volar en lugar de solo evitar una caída fatal. Pero si no viene del oro, ¿de dónde realmente viene? Es la pregunta que nos deberíamos hacer, y la respuesta es mucho menos glamorosa, ya que este aumento registrado en comparación de superávit de gestiones anteriores viene en primer lugar de la estacionalidad fiscal y viene en segundo lugar del ajuste trasladado a la población, es decir, nos pasan la responsabilidad a nosotros. El levantamiento parcial de los carburantes hace que el Estado reduzca el gasto para el gobierno y ese gasto se traslade al consumidor, quien lo termina absorbiendo, y claramente eso genera un ahorro y mejora la caja fiscal, ya que menor importación subsidiada equivale directamente a menor salida inmediata de divisas y más ingresos indirectos, impuestos, tarifas o ajustes. Esto sí genera superávit, pero no por eficiencia estatal ni por la precisión técnica económica del gobierno, sino por el traslado del ajuste hacia la gente. Como decíamos hace un momento, nos dan a nosotros la responsabilidad. Es decir, el superávit sí existe, pero solo porque la gente paga más. En paralelo, el gobierno celebra con entusiasmo la llegada de préstamos. Se habla de 8.000 millones de dólares entre el BID y la CAF. La cifra puede llegar a impresionar, pero el entusiasmo siempre choca con la realidad. Como ya lo habíamos dicho, esto solo representa una soga al cuello para Bolivia, para que nos mantengamos en una línea ideológica. Pero eso ya lo hablamos, ¿por qué es necesario recordarlo ahora?
Si bien coloquialmente se dice que la inflación tras el ajuste de los carburantes no se disparó como muchos anticipaban, tenemos que entender que en economía los efectos estructurales de un ajuste se miden en meses, es decir, el efecto real de estas medidas puede llegar incluso después de 6 meses, o sea, el traslado de costos es gradual. Lo mismo ocurrió durante años con la emisión monetaria. Se imprimía dinero, la inflación tardaba en aparecer y se asumía que el problema estaba resuelto hasta que evidentemente no lo estaba. Y esto es relevante porque los efectos de esta medida comenzarán a sentirse gradualmente y lo único que tendríamos para auxiliarnos sería la llegada de estos préstamos y cumplir con las mediciones soñadas del BID. Ahora, debemos preguntarnos, ¿para qué usaremos exactamente estos créditos? Bien se sabe que en primera instancia serán para dar un síntoma de liquidez al país. Lo curioso es que el ministro de Economía afirma que reactivaremos el sector gasífero. La pregunta es, ¿con qué lo haremos? Ya que reactivar el gas hoy no es abrir una mina cerrada pero altamente explotable. Bolivia ya no tiene campos nuevos, sino campos residuales costosos y de bajo retorno. No hay empresas internacionales esperando invertir ahí. El gas ya ha dejado de ser el negocio rentable, el negocio seguro que alguna vez fue. Apostar a su resurrección como la panacea a todos los problemas de nuestro país es más un acto de fe que de planificación económica. En este sentido, el gobierno solo tendría los préstamos y encontrar una empresa que quiera extraer migajas que de alguna forma nos ayudaría a que dejemos de importar. Sin embargo, la versión oficial del gobierno es que con estos préstamos se harán caminos, infraestructura y otros proyectos similares, que si bien podríamos llegar a tomarlos como necesarios en algún punto, realmente no resuelven el problema central del país. Gastar miles de millones de dólares en obras sin una estrategia clara de exportación es postergar el ajuste en lugar de evitarlo. La pregunta clave que debemos hacernos todos aún está sin respuesta. ¿Estos préstamos buscan transformar la matriz productiva de nuestro país o simplemente ganar tiempo político y ser obedientes a la doctrina dominante? El gobierno debe sincerarse sobre lo que hace para que nosotros estemos mínimamente preparados. Entonces, el superávit de enero no es falso, pero tampoco es lo que se quiere hacer creer que es. No es mérito estructural del gobierno, no es resultado de una transformación profunda, no es un producto del oro, es el resultado conocido de siempre: estacionalidad fiscal, ajuste trasladado a la población, contención del gasto y un contexto externo que por ahora evita el colapso inmediato. Aunque teniendo todo ficticio y con la caída del valor, habría que ver cuánto tiempo nos dura esto. El verdadero riesgo no está en reconocer el superávit, sino en creer que significa algo más de lo que realmente significa. Porque, a ver, cuando adelantamos narrativas a la realidad contextual, material, económica y social, es la misma economía la que termina cobrando la diferencia. Y en Bolivia, esa diferencia históricamente no la paga el Estado, sino el pueblo, la gente de a pie. Con eso llegamos al final del análisis informativo Genosis de este capítulo. Te invito a suscribirte para que te puedan llegar todas las notificaciones de todos los videos que vayamos subiendo. Te invito también a compartirlo si el análisis te ha parecido fructífero. Conmigo nos vemos el siguiente viernes. Chao, chao.